César Vallejo, máximo representante del vanguardismo en el Perú, muestra y refleja la injusticia y se enfoca en la muerte y el padecimiento por el dolor humano. La pérdida de su madre y el injustificado encierro inspiran a una de sus más grandes obras, Trilce, por Historia y Biografía, el 28 de septiembre del 2017. Vallejo, menor de 11 hermanos, nació en el pueblo de la Sierra de la Libertad, Santiago de Chuco, el 16 de marzo de 1892. Vástago de Francisco de Paula y Vallejo y María de los Santos Mendoza. Su educación universitaria la inicia en Trujillo en la carrera de Letras. Su bachiller la obtiene gracias a su investigación titulada El romanticismo en la poesía castellana en el año de 1915. La mujer que inicialmente inspira fue María Rosa Sandoval, quien muere en el año de 1918, provocando una tristeza en el poeta. Un año antes, Vallejo conoce a diversos intelectuales como Valdelomar, Mariátegui, Parra de Riego, Luis Alberto Sánchez. En 1919 publica Los Heraldos Negros, aunque con muy poca acogida. En 1923 viaja a Europa y decide quedarse en París, conociendo a grandes autores como Neruda, Huidobro, Zafra, Larrea. En 1934 se casa con Georgette y finalmente el 15 de abril de 1938 César Vallejo muere debido a la reaparición de un paludismo que había sufrido en la infancia. Debido a las numerosas etapas vividas por Vallejo, esto desencadena la personalidad marxista ideológica por la injusticia social. Vemos también los cambios en muchas veces la profunda tristeza y depresión que protagoniza y plasma en numerosas de sus obras. En 1920, César Vallejo viajó a Santiago de Chuco a visitar la tumba de su madre. Esta visita coincidió con la fiesta patronal del apóstol Santiago. El último día de la festividad, el domingo 1 de agosto de ese año, se produjo un enfrentamiento entre los soldados que reclamaban su sueldo y el subprefecto. A la larga, esto produjo una muerte de uno de los civiles y un enfrentamiento a su vez entre los pobladores y los militares. En horas de la noche se incendió el establecimiento de Carlos Santamaría, quien culpó de este acontecimiento a César Vallejo y a otros pobladores sin ninguna prueba. Vallejo calificó esta acusación de una calumnia motivada por la mala fe y la envidia de la familia Santamaría. El 6 de noviembre de 1920, Vallejo fue detenido, acusado de estos sucesos, pero gracias a la campaña de un grupo de intelectuales, Vallejo salió libre el 26 de febrero de 1921 bajo libertad provisional. De acuerdo con Zimmerman, 1991, él publica manifestando que este acontecimiento de la prisión de César Vallejo lo hizo más radical en su lucha contra la injusticia y a la vez esto le permitió avanzar gran parte del poemario llamado Trilce. Buenos días compañeros, mi nombre es Fabio Norte de Cos y paso a exponer el tema de la infancia de César Vallejo. César Vallejo, mediante textos poéticos y narrativos de diversos géneros, rememora anécdotas de infancia a pesar de una niñez precaria económicamente. Su familia quiso iniciarlo en el sacerdocio y él con inocencia acogía dicho propósito, siendo su poesía de abundante vocablo religioso sin dejar de referirse a la vida y la muerte. Este trabajo analiza el panorama infantil en una recopilación de escritos poéticos y narrativos del novelista entre los años 1892 y 1938, literatura pueril, crónica y prosa poética como formas distintas y suplementarias, desembocando en que Vallejo construya un ambiente de poesía. La niñez surge no solamente como público lector o como tema representado, señala aún más la propia percepción individual de un autor, hacia el discernimiento de un rumbo colectivo apreciable y docto, de exhibiciones y formas de asimilar la niñez en Latinoamérica y en Perú de aquel momento. Vallejo, aunque con una infancia precaria, se supo abrir camino y demostrar las habilidades y el gran talento en la poesía y la literatura, así como se las ingenió para tener los estudios superiores y así poder sobresalir en los talentos ya natos que poseía. Gracias, eso es todo. Continuando con el documental, hablaremos sobre el vanguardismo. El vanguardismo nace a principios del siglo XX y buscaba la ruptura con lo tradicional y la innovación estética. Según Sony 2007,
Nace en una época de crisis, con acontecimientos como el nacimiento del socialismo en la Unión Soviética en 1917 y la Primera Guerra Mundial entre 1914 y 1918. Trilce fue publicada en 1922 bajo la influencia de esta corriente, mostrando sentimientos por la realidad como la muerte y la cárcel. Entre los recursos del lenguaje que utilizó tenemos el uso indiscriminado de mayúsculas y de signos de puntuación, dejando de lado el culto por la belleza y la musicalidad, es decir, mostrando un lenguaje propio que la convirtieron en una obra innovadora del vanguardismo. El dualismo. El poeta peruano César Vallejo, en la composición de sus poemas, consigue insertar la realidad con lo abstracto a través del dualismo existente entre la razón, emociones y sentimientos mediante las vivencias propias en su condición de ser humano que sufre, piensa y siente. Ante esto, la mexicana Araceli Sony Soto, doctora en letras modernas e investigadora, a través de Trilce, la poética del absurdo, nos indica que la importancia del absurdo ha sido advertida por muchos de sus críticos y se ha manifestado a lo largo de toda su producción poética mediante referencias directas e indirectas, con lo cual da a entender que la vida misma es irracional y que más bien se rige por el azar. Ante ello, el absurdo y el abstracto confluyen en el universo del poeta. Por lo tanto, el dualismo constituye la expresión de Vallejo mediante el sentimiento y la razón, siendo en este punto donde encuentra un equilibrio que le permite materializar su lenguaje en razón al ánimo, la inteligencia y el mito, relacionándose con lo que se conoce como el absurdo y el azar, ya que el poeta manifiesta directas referencias que se integran con su vida misma y las emociones. Finalmente, es necesario precisar que para César Vallejo no hay lógica en el universo, resultando ilógica la razón. Sin embargo, esto no constituye un carácter negativo, ya que como se evidencia en los poemas 36, 14 y 87, es factible ubicar la vida cotidiana en medio del caos. Muy buenas tardes con todos. En esta oportunidad hablaré acerca de la estructura del poema Trilce. El poema Trilce se encuentra conformado por 77 poemas sin título. Se encuentran enumerados en dígitos romanos. Van en un orden sucesivo, sin partes ni separaciones. De modo que para poder indexarlos, se tuvo que acceder al método del sumario de las primeras líneas. Así la lectura se hace cada vez más ardua, puesto que no hay claves exógenas para estos. En la lectura se presta a demasiadas especulaciones. Se encuentran distintos significados de palabras. La estructura del poema Trilce nos indica que debemos ver en cada persona del libro una unidad subsistente por sí misma y en sí misma. Origen del nombre Trilce. Trilce es el poemario más importante y conocido del poeta peruano César Vallejo. Está considerado, a merced de sus audacias lexicográficas y sintácticas, como una obra capital de la poesía universal moderna y obra cumbre del vanguardismo poético en la lengua española. Mucho se ha hablado y especulado sobre el origen del ingenioso nombre que pusiera César Vallejo a su segundo libro de poemas. Juan Espejo Asturrizaga, biógrafo del poeta de su etapa peruana, cuenta que originalmente César Vallejo le pondría a su libro el nombre de Cráneos de Bronce y lo firmó con el seudónimo de César Perú, pero sus amigos, entre burlas y críticas, convencieron que lo modificara. La anécdota no ha sido impedimento para que se formulen otras hipótesis, desde la relación con el número de 3, el nombre de una flor, hasta la combinación de letras que forman Trilce, para relacionarla triste infancia o triste celda. Finalmente, todo ello pierde sentido cuando el mismo Vallejo, en una entrevista de 1931, cuando el periodista español César González Ruano le pregunta por el significado del nombre Trilce, el poeta responde: pues, Trilce no quiere decir nada. No encontraba en el afán ninguna otra palabra con dignidad de título y entonces lo inventé. Trilce. ¿No es una palabra hermosa? Pues ya no lo pensé más. Trilce. Poema 15 del poemario Trilce de César Vallejo. En el rincón aquel,
donde dormimos juntos tantas noches. Ahora me he sentado a caminar. La cuja de los novios difuntos fue sacada, o tal vez, ¿qué habrá pasado? Has venido temprano a otros asuntos y ya no estás. Es el rincón donde a tu lado leí una noche, entre tus tiernos puntos, un cuento de Daudet. Es el rincón amado, no lo equivoques. Me he puesto a recordar los días de verano idos, tu entrar y salir, poca y harta y pálida por los cuartos. En esta noche pluviosa, ya lejos de ambos dos, salto de pronto, son dos puertas, abriéndose, cerrándose. Dos puertas que al viento van y vienen, sombra a sombra. Gracias. Buenas tardes con todos. Voy a dar una pequeña interpretación sobre el poema 15 del poemario Trilce de César Vallejo. El significado de Trilce es tristeza dulce. Son sentimientos muy opuestos, pero que entre comillas se pueden complementar. ¿Y por qué digo entre comillas? Porque el poema claramente refleja esas diferencias de los dos sentimientos, pero los conjuga en un solo sentimiento de tristeza y dulzura por cómo es contado el momento. Este poema es importante saber que de esa persona por la que habla es que el integrante de una pareja murió y platica detalladamente qué sentimientos le causa esa persona viendo las cosas y los lugares donde vivieron y pasaron momentos juntos. Él empieza a describir el lugar donde pasaban esas noches tan hermosas. Siento que el personaje se deshizo de la cuja porque le traía bellos y malos recuerdos. Con esto trato de decir que el personaje está sumamente desgarrado por el acontecimiento de la pérdida de su pareja, pero la forma en que cuenta lo hace de una manera dulce, una manera muy bella de recordar un mal momento de una manera tan dulce.